tu cercanía a ver, es que la cercanía con el presidente, a ver, es que la cercanía, o de la sumisión, se hablaba de tu sumisión. Es que hay que ver dos cosas. Una cosa es la cercanía y otra es la sumisión. Okay. Yo tengo, y nunca lo he negado, una muy buena relación con el presidente. Una relación primero de respeto, luego de confianza y ahora también de afecto. Pero nunca me ha pedido nada. Y no hay un solo dato que me puedan decir de mi ejercicio en este cargo donde yo haya sido sumiso al Poder Ejecutivo. Ninguno. Reitero, es un mantra que se repite. Todos los presidentes de la Corte anteriores a mí se reunían con los presidentes de la República anteriores, incluso más que yo, y tenían una relación cordial. Lo que pasa es que antes todo esto se hacía en secreto. Hoy se transparenta. Hoy, de cara a la sociedad, podemos decir, sí me reuní con el presidente puede decir en la mañanera, voy a desayunar con el presidente de la Corte. Siempre se hacía. Antes, 2 veces al año, comíamos las ministras y ministros con los presidentes de la República. En esta administración no. Entonces, por eso digo que es un discurso que tiene mucho de trampa, porque quienes critican esto, muchos de quienes critican esto, de quienes han sido los autores de esta narrativa, saben que antes había estas reuniones, por supuesto, pero son normales, somos poderes de un Estado en donde hay temas sobre los cuales tenemos que dialogar. Y por el otro lado, donde podemos tener una relación cordial sin que implique que eso nos compromete a dictar sentencias en un sentido o en otro. Déjame ir a la coyuntura, ¿no? ¿Qué opinión te merece cuando vemos al presidente de la República de manera sistemática, le da por temporadas, no habrá arreciado en contra de jueces, ¿no? O llama a la desobediencia por un fallo que ha dado la Corte? ¿Qué opinión te merece Lo eso? primero es que eso demuestra que el Poder Judicial es independiente. Si no lo fuera, no se estarían haciendo críticas. Aquí se cae toda esa historia ficticia. ¿Por qué un presidente va a criticar un Poder Judicial que es sumiso a él? Es bastante absurdo quienes dicen esto, ¿no? Ahora, a mí me parece que en un Estado democrático todos los actores políticos, todos los actores sociales y todas las personas tienen el derecho a expresar lo que quieran. Y nosotros, las juezas y los jueces federales, tenemos la obligación de realizar nuestro trabajo con independencia de las críticas. Las críticas son parte del trabajo y yo creo que no pasa nada. No ha sucedido absolutamente nada con ningún juez que haya sido criticado. Los jueces y las juezas siguen resolviendo conforme a su criterio y el presidente nunca me ha pedido que sancione o que persiga a ningún juzgador o juzgadora federal. Nomás llama la desobediencia, ministro. Desobediencia que no se ha dado. Y si se diera por algunos servidores públicos desobedecer la sentencia de los jueces, las juezas y los jueces, conforme a la ley, tienen mecanismos para que sus sentencias sean obedecidas. Yo creo que no tenemos que atorarnos en una discusión de tipo político cuando en los hechos el Poder Judicial está vigoroso, independiente y dictando resoluciones. Hay que entender que en una batalla política o en una contienda política o en un país con tanta polarización, pues los diferentes actores dicen cosas, ¿no? Dicen cosas y no es nada más el presidente. A la Corte y a los jueces los critica también los poderes mediáticos, los poderes fácticos, los poderes económicos, por supuesto los partidos de oposición. Depende qué hagamos, a uno les gusta y a otros no. Esa es la verdad. Pero tan hay independencia que simplemente es ver las críticas. Un día nos critican en un lado y otro día nos critican en otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy estas críticas? Porque hasta antes de mi administración, a mí me tocó esta coyuntura, el poder económico, el poder político, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Por eso no había problema. Por eso la Corte dictara lo que dictara, había ciertos grupos que en ciertos temas criticaban, pero normalmente no. Ahora que no es así, que hay una verdadera división de polos de poder fácticos e institucionales, que hay una polarización,
que hay una nueva clase política en el poder, pues es obvio que surjan estas críticas y estas tensiones. Y lo complicado de nosotros, como última instancia, como los máximos jueces y juezas constitucionales del país, es que nos toca resolver los problemas político-constitucionales. Y claro, esto genera mucha tensión y al final generará a alguien que no estará de acuerdo con lo que hicimos. A veces será el gobierno, a veces será la oposición, a veces serán ciertos poderes económicos, depende del asunto. Pero reitero, eso demuestra que la Corte es independiente. Si la Corte no fuera independiente, la crítica solo sería de un lado. Solo nos criticaría la oposición. Nunca nos criticaría el gobierno. Entiendo. Es verdaderamente absurdo que se diga que la Corte es independiente cuando se le critica tanto de la oposición como del gobierno. O que los jueces se encuentran sometidos cuando se les critica tanto de la oposición como del gobierno, y de los poderes mediáticos y los poderes fácticos y de la comentocracia y de todos lados. Ahora, cada uno de ustedes, y tú como el presidente de la Corte, como el ministro presidente de la Corte, tienes tu propio estilo, ¿no? Pero no me pregunto y te pregunto, ¿qué respondes cuando escuchas o qué piensas, si lo quieres compartir, cuando escuchas desde el Ejecutivo diciendo a mí no me vengan, que la ley es la ley, no o pues que la Constitución es la Constitución? A nosotros nos toca hacer nuestro trabajo y eso es lo que hacemos. Lo que estaría mal es que nosotros actuáramos derivado de críticas que se den en cualquier esfera. Eso sería lo delicado. Si nosotros vamos a fallar porque un determinado periódico nos dice no sé qué, o porque hay un grupo de tuiteros que nos dicen alguna otra cosa, o porque hay un actor político, quien sea, que nos hace una crítica, entonces estaríamos mal. Simplemente, pues cada quien responde en el ámbito de sus atribuciones. A nosotros nos corresponde seguir dictando sentencias conforme a la Constitución y a los derechos humanos. Claro, somos un órgano colegiado, como todos los tribunales constitucionales del mundo. Hay distintos puntos de vista, hay distintas percepciones y perspectivas, todas son respetables y al final pues tienen que tomar votos por mayoría. En nuestro país la Constitución exige para invalidar leyes una mayoría calificada de 8 votos, y así estamos jugando, como ha jugado la Corte desde 1995. A veces se tienen las mayorías, a veces no se tienen las mayorías, pero nosotros realmente no tenemos por qué preocuparnos ni generarnos ninguna inquietud lo que se diga en otros lados, porque se pone mucho énfasis. Es que el presidente dijo esto en la mañana, pero no se pone énfasis de lo que se dice en otros lados.